Un encuentro con Dios cambia todas las cosas. Es el tema para el día de hoy. Un encuentro con Dios cambia todas las cosas. Prácticamente tengo un poquito más de 40 años en los caminos del Señor. O sea, algunos que se creían muy viejos, pues ahí yo les empato. Porque casi toda mi vida he estado en los caminos del Señor, ahí 40 años. Y fíjense que en los últimos 20 años, más o menos, de 15 a 20 años, salió esta novedad, entre comillas, ¿verdad? Esta novedad de los encuentros a fin de hacer prosperar las iglesias, a fin de hacer crecer las iglesias. El asunto fundamental radica en que era con técnicas humanas, era con marketing humano, era con una perspectiva humana. Es decir, estaban metiendo el humanismo dentro de la iglesia, cuando históricamente nunca se han visto bien el humanismo y la iglesia del Señor, nunca se han visto bien. Pero muchas veces, como se creen a veces algunos muy listos, no, si en los negocios funcionan, pues lo metemos acá adentro. Y al meter el humanismo, comenzaron a ver diferentes cosas que no iban de acuerdo a la palabra del Señor. Esto de los encuentros era puro negocio. Puro negocio. ¿Cuánto costaba un encuentro? ¿Cuánto? De 400 a 500 hasta 600. Dependía, ¿no? Si eras VIP, costaba 5,000 pesos. Si eras de popular, 400 pesos. Sí, y vieron con ese rollo, ¿no? Y no lleves tu celular, y no lleves, te checaban para que no entres con nada, para que no filmes nada, para que no... No, si tú quieres saber, ven al encuentro. O sea, casi, como dicen, pues casi algunos por la curiosidad, ¿verdad? La curiosidad mató al gato. Y algunos por curiosidad nada más iban. Y esos encuentros no es lo que voy a hablar, ni es lo que habla la Biblia. Esos encuentros son meramente humanistas. Y como resultó que los encuentros daban negocio, ahora dijeron el preencuentro. No, sacaron el preencuentro y el encuentro. Y después seguía dando negocio el posencuentro. Y después del posencuentro, el reencuentro. Sí, o sea, fíjense cuántos negocios hacían, ¿no? Preencuentro, encuentro, posencuentro, reencuentro. Y hay que buscarlos porque no se encuentran hasta ahorita. Por meter esas basuras del mundo, meterlas dentro de la iglesia. Y decían, es que tú no has tenido un encuentro con Dios. ¿Estás pasando alguna situación? No, tú necesitas un encuentro con Dios. No, el problema que no entienden, que Dios usa los problemas para forjar nuestro carácter. Lo que no entienden, que Dios usa las circunstancias y aún las enfermedades para poder hacernos más santos. Porque cuando uno está pasando dificultades, ¿no buscamos más a Dios? ¿Sí, sí o no? Pues sí. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios, como sabe que somos cabezones y orejones, entonces no me va a hacer caso a la primera, y aunque está escrito en mi palabra, así que ahí le voy, y ahí le va. Y entonces viene una circunstancia que te hace ¿qué? Buscar a Dios. ¿Comprenden? Entonces, pero cuando la gente no sabe, los predicadores no saben, ¿qué dice? No, tú necesitas un encuentro con Dios. No, lo que necesita es humillarse. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Porque es lo que dice: si mi pueblo se humillar, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Dice eso o no? Y se humillaran y se arrepintieran de todos sus pecados. Arrepentimiento, humillación y arrepentimiento. Entonces dice, ¿qué dice? Yo oiré desde los cielos. O sea, son cosas sencillas que están en la Biblia, pero que muchas veces alguien que habla muy bonito, desde luego, ¿no? Te manipula. ¿Y qué? De tal manera que te jala a los encuentros. Pero hoy no vamos a hablar de eso, solamente estoy haciéndole ver que no quiero que mezclemos
el encuentro genuino con Dios con ese tipo de encuentros que no tienen nada que ver con la Biblia. Y hemos estado estudiando este libro de Génesis, hemos ido pues desde el capítulo 1 y ya hemos llegado al 28 y hemos estado viendo cómo el comportamiento de Jacob es lo que estamos viendo ahora. Ahora estaba pues Jacob caminando solo en un mundo extraño y atrás quedaba aquel padre anciano que pues el favoritismo que había mostrado hacia su hijo Esaú pues no había frustrado la voluntad de Dios como había sido revelado, porque Dios había dicho que el mayor servirá al menor, pero él quería bendecir a su hijo mayor porque era su favorito. Pero aún queriendo, pues Dios cambió las cosas, aún usó la mentira de ellos, ¿para qué? Para cumplir sus propósitos, porque cuando Dios tiene propósitos, nadie lo puede impedir, ni el diablo, ni los demonios, ni el propio infierno. Entiéndalo, hermano, entiéndalo eso. Ay, es que yo no busco mucho a Dios porque cuando yo busco más a Dios, el diablo más me ataca. O sea que tú le das más importancia al diablo. Lo que estás diciendo, ¿qué cosa es? Que el diablo es más poderoso que el Dios. ¿Sí o no? No, yo le voy a buscar más a Dios. Y si el diablo ataca, pues yo tengo alguien que vive dentro de mí, que es en mí, por mí y va delante de mí. Pues es lo que dice su palabra. ¿No ha dicho eso? ¿No dice eso su palabra? Entonces, pues tenemos que aprender a vivir confiadamente en el Señor. Entonces, ¿quién más quedaba atrás de Jacob? El hermano amargado, frustrado, furioso. Porque el único que pensaba, me voy a desquitar de ese Jacob, porque me robó mi primogenitura, me robó la bendición de mi padre. Ya va a ver. Y el corazón con raíces de amargura es lo que quedaba atrás. Pero detrás también quedaba aquella madre desconsolada, que aún sabiendo la voluntad de Dios, que instó y empujó a Jacob para mentir a su padre a fin de recibir la bendición. Es decir, utilizó la maña. Y si hubiera sido mexicana, hubiera dicho, el que no tranza no avanza. Así que vamos a hacerle, ¿verdad? Pues eso diría la Biblia mexicana. Pero como, pues no es mexicana, pero lo estoy traduciendo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hicieron ellos realmente. ¿O no fue eso? Es eso lo que hicieron. Pero Jacob no anduvo mucho tiempo solo, pues Dios fue a su encuentro. Qué importante que aún muchas veces nosotros con las metidas de patas que damos, Dios en su gran misericordia viene a nuestro encuentro. ¿A cuánto les ha pasado eso? Esa es una gracia extraordinaria, hermanos, ¿no? Que Dios venga aún con todo lo que hacemos. Y Dios ahora lo va a conducir a una nueva experiencia, a una experiencia transformadora, a una experiencia de reconciliación con su hermano y ya no más seguir de embustero, de mentiroso, sino que ahora lo va a llevar a un paso más de la madurez espiritual. Y es lo que vamos a ver. El proceso de transformación siempre, hermanos, empieza con un genuino encuentro personal con Dios. Digo genuino, no de lo que se autonombra, sino un genuino encuentro personal con Dios. Hay personas que puede ser que lleguen a una iglesia y tengan mucho tiempo, pero no al no tener un encuentro genuino con el Dios de la Biblia. Muchos tienen un encuentro con el Dios que se han hecho en la mente y ese no es un Dios de la Biblia. Entonces su vida no cambia, su vida no es transformada. Yo pregunto, no, voy a ponerles un ejemplo y se lo mencioné hace un montón de tiempo creo, pero un muchacho llega corriendo a la empresa y llega tarde. Pues era costumbre. Pero dice, el supervisor le dice, ¿qué te pasó? Iba a decir un nombre, pero me acordé que acá hay alguno que se llama así. Es que, vamos a poner Periquito, ya, dice, no hay ninguno. Periquito, ¿qué te pasó? ¿Otra vez llegas tarde? No, jefe, si usted supiera, estaba cruzando y me arrolló el tren.
¿Cómo que te arrolló? Sí, si usted lo hubiera visto, porque esos son bien teatreros, ¿no? Hacen todo. Si usted me hubiera visto. Mira, periquito, déjate de piñas. Era mexicano. Ustedes entienden eso, ¿verdad? Déjate de mentiras. Mira, si te hubiera arrollado un tren, tú no estuvieras vivo. Ya estuvieras en el panteón, o mínimo en el universitario. ¿Por qué? Si te arrolla el tren, pues ¿cómo vas a quedar? ¿Sí o no? Un toque así nada más. Imagínate, no, por aquí, por acá, la cabeza por los pies a la cabeza, imagínate. Todo eso, no puede ser. No creo. Imagínate, si un tren tiene esa potencia para prácticamente hacer eso, yo pregunto, ¿Dios no es poderoso? Es decir, cuando alguien tiene un encuentro, si tienes un encuentro con un tren, te va a hacer algo, no vas a ser el mismo después de ese choque. ¿Cuánto más cuando tú tienes un encuentro con Dios, que Dios es mucho más poderoso que el tren? ¿No vas a cambiar? ¿No vas a ser transformado? Digo, ¿sí o no? Pues claro, evidentemente. Evidentemente, entonces todo cambio radical en nuestra vida comienza con un encuentro genuino con Dios. Porque cuando Él viene e intersecta mi mente es cambiada, mi mente es transformada de manera diferente. Ya no pienso como pensaba antes. Nosotros sabemos que cuando desde su nacimiento Jacob era una persona que siempre agarraba lo que él quería, agarraba para cumplir sus propósitos, siempre. Y él se confiaba en sí mismo. Y eso, hermanos, ese confiarse en sí mismos es la esencia del pecado y de la rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué? No, pues yo soy autosuficiente. Yo me las ingenio como puedo y yo no necesito de Dios porque yo mismo soy. Cuando tú dices eso, o no lo dices, pero lo piensas, pues entonces está empezando a nacer, ¿qué cosa? La rebeldía en contra de Dios. Lo que Dios tiene que hacer aquí, y es lo que hace con aquel con el que Él tiene un encuentro, es enseñarle a confiar en Él. Es enseñarle a depender de Él. Y esa es la esencia de la fe y el sometimiento a Dios. Eso. Para un cristiano, toda su vida es de fe. ¿Por qué? Cuando empiezas, ¿cómo empieza uno a ser cristiano? Cuando pone su fe en Jesucristo. ¿Cierto, sí o no? Te arrepientes. Producto de lo que Dios está obrando a través de la palabra que ya comenzó a obrar, ¿no? Viene el Espíritu Santo, te redarguye de pecado y te empuja a arrepentirte. Y te arrepientes. No porque tú querías, sino porque fue el Espíritu Santo a través de la palabra orando y dice, Señor, pues estoy desnudo delante de ti, ¿qué te puedo esconder? Y te arrepientes genuinamente. Eso es por fe, comienza por fe, ¿no? Pero tu transitar es por fe. La senda cada día cuando se hace más angosta, porque se hace angosta. ¿Y cómo lo atraviesas? Por fe. ¿Por qué? Porque cuando ya no tienes fuerzas, igual que el salmista, puedes decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, aunque la senda sea angosta, no va a caer, porque tu diestra me sostiene. Sí, entendemos, o sea, son cosas, hermanos. Es decir, nuestro caminar dentro de la vida cristiana es por fe. Y es que ahora ya soy cristiano, pues en mi familia me rechazan, pero tú sigue creyendo, porque de aquí a un mes, aquí a 3 meses, de aquí a un año, tu familia también va a estar al lado tuyo. Pero tienes que tener fe. Tienes que tener fe. Entonces se dan cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a la presencia de Dios? Por fe. Porque ninguno de nosotros ha subido al tercer cielo. Ni los astronautas, ni los rusos, ni los norteamericanos, ninguno. A la justa se han quedado en la luna. Pero nosotros por fe sabemos que hay cielos nuevos y tierra nueva. Y es por fe. Es decir, la vida de nosotros empieza en fe y termina en fe. Eso es. ¿No? Va a ser un proceso largo que va a durar toda nuestra vida, evidentemente. Sin embargo, en estos versos
que vamos a leer al comienzo de este proceso, cuando Dios se manifiesta a Jacob, vamos a ver cómo le hace tremendas promesas. Génesis 28, versículo 10 al 12, vamos a leer en primer lugar. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Cuando Jacob huye de las consecuencias de su pecado, y qué triste, porque a algunos les pasa lo mismo. Huyen y creen que su pecado no los alcanza. Pues puedes huir lo que quieras, tu pecado te va a alcanzar. Las consecuencias del pecado te va a alcanzar. Pero vemos las consecuencias del pecado, pero además también vemos la falta de fe en Dios. Y Jacob, pues, al no tener esa fe suficiente, emprende un viaje largo desde Beerseba hasta Harán, como nos dice aquí. Pero nuevamente se evidencia la misericordia de Dios a lo largo de este viaje. Este viaje de Beerseba a Harán era más o menos una distancia de unos 600 kilómetros aproximadamente. Beerseba quedaba al sur de Canaán, mientras que Harán estaba al norte de Siria. Es la distancia, 600 metros. Y cuando Jacob más o menos diríamos que avanza el primer trecho, se estima entre unos 112 a 115 kilómetros, ahí aproximadamente, desde Beerseba, tiene el primer encuentro significativo con Dios. Digo, el primer encuentro significativo. Jacob dice, según lo que acabamos de leer, decide descansar en la noche en las afueras de la ciudad. La ciudad se llamaba Luz, eso vamos a ver en el versículo 19. Y duerme pues al aire libre, bajo las estrellas. No está claro realmente, no lo explica la Biblia, por qué sucede esto. Pero el versículo 11 que leímos dice, porque ya el sol se había puesto. Sin embargo, es probable que estas palabras solamente se refieran a la razón de la cual Jacob descansó cerca de la luz. Quizá Jacob decidió dormir fuera por temor. ¿Por qué? Recuerden, tenía temor que alguien le venía siguiendo y dijo, si entro, no vaya a ser, así que mejor me quedo aquí afuerita nomás. No conocía a nadie ahí en la ciudad llamada Luz. Y podría de repente, dice, pues haber sido peligroso, pues no conozco a nadie, no vaya a ser que aquí me den matarili y ya, así que mejor me quedo afuerita. ¿Y qué hizo? Pues tomó unas piedras, unas tomó como almohadas y se acostó. ¿Alguien ha dormido con una piedra de almohada? ¿No? Pues no está preparado todavía para ser misionero, le falta. No, es bien chido. No, sí se siente duro, hermano, se siente duro. Esa es la verdad, no le voy a mentir, sí se siente ahí. Pero él estaba como su almohadita ahí, dice, ¿no? Una piedra y se acostó. Y esa incomodidad que vemos ahí de la piedra es un cuadro. Esa molestia es un cuadro de la molestia que trae el pecado. Cuando nosotros pecamos, trae una molestia a nuestras vidas. Eso es justamente. Y cuando traes esa molestia, ¿verdad? Consecuencia del pecado, no puedes descansar en paz. ¿Por qué? Porque traes lo que hiciste antes, lo vienes arrastrando. Imagínense, y uno se imagina, pues Jacob se acostó esa noche. Era el hijito mimado de mami. Y ustedes se imaginan, si era el hijito mimado de mami, pues tenía las mejores cobijitas porque la mamá era la encargada ahí. Las mejores almohaditas y todo bien nice, ¿verdad? Sin embargo, ahora Jacob estaba lejos de casa pensando en las consecuencias del pecado de su vida. Ya no dormía más en esa camita suave. No porque Dios no quiso, sino por las consecuencias
de su pecado. Donde vayas, las consecuencias te van a alcanzar. Había engañado a su padre queriendo recibir la bendición del primogénito y terminó huyendo para salvar su propia vida y durmiendo a la intemperie, teniendo comodidades allí en su casa. Y Jacob tiene que aprender, hermanos, que la forma de recibir la bendición de Dios no es haciendo trampa, sino es aprendiendo a confiar en Dios, no dependiendo de sus propias estrategias, de estrategias humanas, sino dependiendo de la única estrategia de Dios. Las iglesias ya no oran. Hay una decadencia en la oración. Iglesias que han cerrado los servicios de oración. Ya no hay servicio de oración. Qué triste. Iglesias que empezaron bien. Iglesias que empezaron orando. Ahora ya no oran. Se olvidaron de orar. Pero ahora, ¿qué hacen? Buscan, ¿qué cosa? Estrategias humanas. ¿Para qué? Para jalar más gente. Y dice, estamos bien bendecidos porque nosotros tenemos 300 personas, 500 personas. Imagínense, Jesús no dijo nada. 5,000. De un día para otro. ¿Sí o no? Y todos le seguían. ¿Pero por qué le seguían los 5,000? Porque les dio de comer. Entonces, la cantidad, la sobreabundante de gente no significa bendición de Dios. Porque al día siguiente, cuando Jesús los confrontó, porque fueron tras él, tras Jesús, ¿verdad? Y que le dijo, Jesús, ¿dónde tú estabas? Te estamos buscando, chico. Era medio cubano. Y entonces Jesús le dice, porque les di de tragar, más o menos es la traducción, no está, pero es lo que dice, porque les di de tragar. Si vamos a la traducción exacta, porque les di de tragar y comieron hasta que se llenaron, por eso me buscan. ¿Y saben qué? Se hicieron los muy ofendidos, los muy dignos. Dice que dieron la espalda y se fueron todos. ¿Dónde estaban los 5,000? ¿Se dan cuenta? Si a una iglesia de esas así, wow, no digo que todas, ahora, no quiero meter a todas las iglesias que son grandes, enormes. Una vez me dijeron, tú hablas así porque tu iglesia no tiene 5,000. Y yo digo, prefiero que mi iglesia tenga 10 santos que 5,000 que se van al infierno. ¿O no? Le dije, y no hay 10. Estoy poniendo un ejemplo, nomás le dije. Porque ni siquiera conoce acá. Pero muchos se dejan llevar por la cantidad de números. Y ese es un asunto, hermanos, que están haciéndolo con estrategias humanas. Estrategias humanas. Pero cuando uno tiene ese encuentro con Dios, Dios iba a enseñar a Jacob que para de usar tus estrategias humanas, para de usar tu engaño. Yo quiero que aprendas a depender de mí. Eso es lo que iba a pasar ahora. Esa noche, al conciliar el sueño, dice que Jacob tuvo una visión. Estamos viendo, es lo que acabamos de leer, versículo 12. Y en un sueño dice que había una escalera que iba de la tierra hasta el cielo, sobre la cual los ángeles de Dios ascendían y descendían. Y la palabra ángel sabemos que significa mensajero, ¿verdad? Eso lo hemos explicado ya. Y al parecer estos ángeles subían al cielo, pues llevando los mensajes de Dios acerca de lo que pasaba en la tierra, y luego descendían al mundo de los hombres para actuar a favor de Dios con sus ministros. Se supone que más o menos eso es lo que se estima que pueden haber estado pasando, ¿no? Ahora, ¿cuál es el significado de este sueño, particularmente la escalera? Bueno, para contestar a esto, ¿cuál era el significado? ¿Cuál es el significado? Porque muchas veces ni siquiera sabemos el significado. Decimos, la escalerita, ¿no? Qué bonita, la subían y bajaban. Qué chévere debe haber sido esa visión, ¿verdad? Ese sueño, ¿no? Yo también quisiera ver la escalera. ¿Pero qué significaba? Bueno, para contestar esta pregunta debemos ir a Juan capítulo 1, versículo 51, donde el Señor hace referencia a este incidente y dice a Natanael, Juan 1:51, Evangelio de Juan. De aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden
¿Sí? ¿Estamos todos? Ok. Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién en la escalera? Pues Cristo. ¿Ya captaron la idea? Ahí está. La escalera es Cristo. Recordemos, ahí en el versículo 47, ahí mismo de Juan, un poquito antes dice, Cristo dice a Natanael que era un verdadero israelita, es decir, era un verdadero Jacob, porque Jacob fue cambiado su nombre a Israel, recuerdan. Este verso entonces nos lleva a la conclusión de que la escalera que Jacob vio simbolizaba a Cristo, el Hijo del Hombre. O sea que es importante comprender estas cosas, porque muchas veces al no entender, sí, es una escalerita, pero ¿qué? ¿Qué significa? Porque toda la Biblia, todo tiene un significado. Y es importante comprenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué es la escalera? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el punto de contacto entre la tierra y el cielo. Es el único camino al Padre. Es la escalera. Podemos decir que en ese momento Jacob tuvo un encuentro personal con Cristo de forma simbólica. ¿O no? Pues es lo que vemos. Dios estaba revelando a Jacob por medio del Señor Jesucristo cientos de años antes de la encarnación. ¿Qué aprendemos de esto? Pues aprendemos que muchas veces se manifiesta Dios cuando estamos solos, cuando estamos desamparados, cuando no tenemos a dónde recurrir. En primer lugar. En segundo lugar, podemos aprender que aunque dormir en ese lugar fue físicamente incómodo, sin embargo, espiritualmente fue de bastante provecho. ¿O no? De muchísimo provecho. ¿Qué tal si seguimos en Génesis? Seguimos versículo 13. Y vamos del 13 en adelante. 13 al 15. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, hablando de la escalera, ¿verdad? Estaba en lo alto. El cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En el sueño, Jacob estaba viendo pues a Jehová, quien se identifica con el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y Dios le hace pues aquí una serie de promesas que confirman que Jacob es el verdadero heredero de las bendiciones de Abraham. Porque recuerden que las promesas que Dios le había hecho a Abraham se iban a pasar de generación en generación. Y Dios promete, ¿qué le promete en primer lugar? Darle toda la tierra de Canaán, como lo había hecho con Abraham. ¿Por qué ratifica su promesa? Porque Dios no cambia de opinión. Lo que Él ha pensado desde antes de la creación del mundo, eso será. Fíjense, el problema con el hombre es que su corazón no está alineado a la voluntad de Dios. Muchas veces dicen, vamos a hacer un ayuno de 40 días para que Dios haga tal cosa. Y si esa no es la voluntad de Dios, puedes hacer ayuno de 100 días. Te vas a morir de hambre, pero Dios no va a cambiar. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que tendríamos que hacer nosotros es ser más humildes y decir, Señor, no sé cuál es tu voluntad, pero aquí estoy, revélame tu voluntad, de tal manera que cuando yo pida a ti, que cuando yo me incline, que cuando yo me humille, cuando yo ore a ti, no pida de acuerdo a mi cabecita, sino yo pida de acuerdo a lo que hay en tu corazón.
Que lo que está en tu corazón sea puesto en mi corazón, de tal manera que cuando yo ore en tu perfecta voluntad. Es eso, mis hermanos. Dios había prometido a Abraham darle la tierra de Canaán. Y ahora nuevamente le dice que esa tierra iba a ser de él, de Jacob. Pero además le dice que le iba a dar muchos descendientes. Le prometió eso a Abraham, ¿sí o no? Pero aquí le está volviendo a ratificar. Y le dice que su descendencia sería de bendición a todo el mundo. Lo dijo a Abraham y le vuelve a decir a Jacob. En la manifestación, el discurso de Dios es la parte más importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios aquí tiene algunos elementos que vamos a identificar. Primero, la identificación del Dios como Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Este es el Señor. Es decir, está hablando ¿quién? El Dios de los patriarcas, el Dios a quien su padre lo había encomendado. Cuando lo bendijo, recuerden que lo bendijo, dijo Jehová sea contigo. O sea, el Dios que él conocía lo estaba bendiciendo, lo estaba encomendando. No era cualquier Dios, era el Dios que no cambia de parecer, el Dios que permanece fiel a sus promesas. En segundo lugar, confirma el pacto a Jacob. Hasta ahora Jacob pues había adquirido la primogenitura, había obtenido la bendición de Isaac, los cuales legalmente le otorgaban el privilegio del pacto. Pero faltaba algo, y muy importante. ¿Qué faltaba? La palabra final. Porque ¿cuántos saben que Dios tiene la última palabra? Pero también tiene la primera. Sí, porque Dios dice, voy a hacer esto. Pero Él también dice, acá estoy cumpliendo. ¿Sí o no? ¿Es eso Dios? Dios no es como nosotros. Faltaba la palabra final y la más definitiva, la palabra del Dios del pacto. Es Dios quien hace el pacto. Ven, haz pacto con Dios. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, en ninguna oportunidad vemos nosotros que el hombre toma la iniciativa para hacer un pacto con Dios. El pacto adámico, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. El pacto noénico, ¿quién tomó la iniciativa? Dios. El pacto davídico, ¿quién tomó la iniciativa? El pacto abrámico, ¿quién tomó la iniciativa? Pues entonces no hagas, yo vengo que voy a hacer un pacto. O ven, haz un pacto con Dios. Todos los pactos provienen de Dios. Dios dice, a mí me dio la santa gana de hacer un pacto contigo. Porque Dios es fiel a su palabra. Y Él no va a cambiar. Y un pacto se cumple, sí o sí. Entonces, lo que faltaba era la palabra final, la palabra del Dios del pacto. Rebeca quiso, Jacob aceptó, Esaú vendió, Isaac concedió, pero ¿y Dios? ¿Dónde está? El que inicia y es dueño del pacto, ¿dónde está? Pues aquí, en este momento, es que entra y da su palabra. Da la confirmación e incluye, ¿qué cosa? Promesas de tierra, incluye promesas a los descendientes, dice que su descendencia será incontable y también un propósito de bendición para todas las naciones. ¿Va de acuerdo a lo que he dicho a Abraham, sí o no? Exactamente igual. Sigamos leyendo, versículo 15, por favor, ahí en Génesis. Génesis 28, sigamos versículo 15, dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Fíjense. Dios por su palabra le concede a Jacob una promesa especial y personal que tiene que ver con ¿qué? Con su necesidad del momento. Porque él en ese momento, ¿qué estaba pasando? Estaba huyendo, recuerden.
Pero le está dando una promesa extraordinaria. ¿Cuál es esa promesa? La seguridad de su presencia continua, la seguridad de su protección, y además que iba a regresar, dice aquí, ¿a dónde? A la tierra de donde había estado, de donde había salido. Eso habla de qué? De la fidelidad de Dios en cumplir todas sus promesas. De eso está hablando, de la fidelidad de Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de la fidelidad de Dios. Por eso que a veces vivimos unas vidas pues que no son en victoria, hermanos. Esta confirmación, hermanos, quiero que entiendan, no es una respuesta a los méritos de Jacob, ni es una respuesta a las artimañas usadas para conseguir los privilegios del pacto. ¿Saben qué? Estas promesas que Dios está haciendo con Jacob se basan ¿en qué? En su amor incondicional. ¿Sí entendemos lo que es amor incondicional? La Biblia dice que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no nos vio nada de bueno. Y a pesar que no vio nada de bueno, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos entienden que así fue? Pues, a ver, ¿cuántos tenían algo de bueno antes que Cristo muriera? Pues no teníamos nada de bueno. Entonces, eso es un amor que incondicional. ¿Cierto? Y lo mismo vemos acá. Entonces, esta promesa de Dios se basa en su amor incondicional, pero también se basa en su soberanía, porque Él llama a quien elige para su propósito, siempre. Señor, pero ¿cómo eligiste ese pastor ahí? Mira, ve, yo sé más que él. No sabe ni predicar. Pero Dios en su soberanía me eligió. Tal vez usted puede saber más. Pero Dios me eligió así como soy. Lento para aprender, tardo para hablar. A veces no entiendo y tengo que estar ahí una y otra y otra y otra, a ver. Pero así me eligió Dios. ¿Por qué? Lo hizo que en su gran misericordia y en su soberanía. Y Dios promete entonces acompañar a Jacob, protegerlo y hacerle regresar a casa. Es la promesa. Ahora, en el Targum, es interesante, fíjese, cuando uno comienza a estudiar. En el Targum, hermanos, para los que no saben, algunos yo sé que sí entienden esto, pero algunos que no saben, es la traducción del Antiguo Testamento al idioma arameo. Es la parte del Antiguo Testamento, lo tradujeron al arameo, que era el idioma que hablaban los judíos, ¿no? Leemos, mi palabra será tu ayuda. Fíjense, lo que acabamos de decir, el versículo 15, dice, mi palabra será tu ayuda. Entonces, este es uno de los muchos versos en el cual el Targum, donde la persona de Jehová es sustituida por la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿qué es la palabra? Pues Cristo. Cristo, ¿se dan cuenta? Desde ahí ya se estaba utilizando. El uso de este pronombre personal que vemos en el versículo 15, yo, ahí en el texto hebreo, es una palabra que está separada del verbo, señala la determinación de que Dios iba a hacer lo que Él había dicho. Es una decisión, es decir, yo, de la forma como está expresado, está hablando de una decisión firme de parte de Dios. Y en este versículo pues hay 5 promesas que aunque en este momento fueron dichas a Jacob, no hay ninguna razón para no hacerlas nuestras también. Fíjense, ¿qué dice? En primer lugar, yo estoy contigo. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Es lo que dice, yo estoy contigo, hermanos. Versículo 15. Y esta es una promesa de su presencia permanente con nosotros. El mismo Dios que ha permitido el desarrollo de la historia de su vida está afirmando su presencia. Y esta promesa está en tiempo presente. Yo estoy contigo. ¿Cuándo? Ahora. Y es un presente continuo. ¿Qué significa un presente continuo? Que permanentemente yo estoy contigo. Pasaron 5 minutos, yo estoy contigo. Pasa 1 hora, yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo me voy a dormir. Tú puedes dormir, pero yo estoy contigo. Y además, yo no duermo.
Ten la seguridad que yo estoy contigo. Es lo que te está diciendo el Señor. Es lo que dice el Señor, hermanos. Entonces yo pregunto, ¿no son palabras que nos pueden alentar grandemente? Evidentemente que sí. ¿Cuándo, Señor? Pues aquí y ahora yo estoy contigo, te dice el Señor. Guarda eso en su corazón. Versículo 15 está tremendo. Número 2, ¿qué dice? Yo te guardaré. Es lo que dice en versículo, mismo versículo. Es una promesa de que de preservación de parte de Dios. Ese cuidado amoroso de Dios, eso nos tiene que dar una fuente de seguridad. Señor, pero está medio peligroso, pero yo te voy a guardar. ¿Y de qué habla esta promesa? ¿Sabe de qué habla? De la inmanencia del Señor. Él está presente en toda la creación. Señor, pues me voy a Guatemala. Pues ahí estoy. Antes que tú llegues allá en el avión, yo ya te estoy esperando ahí en el aeropuerto. Es más, yo viajo contigo también. ¿Sí? ¿Captan la idea? O sea, eso es, mis amados hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, pero no solamente es inmanente, sino es trascendente. Él está sobre su creación, guiándola a cumplir, ¿qué cosa? Sus propósitos. Porque nuestro Dios es trascendente también. Y eso nos tiene que dar garantía de seguridad. Número 3 dice, yo te haré volver. Es lo que dice. No nos hemos movido del versículo 15. Yo te haré volver. Y es una promesa de que de esa restauración divina. El Señor va a hacer, hermanos, los cambios necesarios en la vida de Esaú para que un día Jacob pueda volver a su tierra. Esta promesa habla de los cambios que hará en la vida de Jacob para poder formar las condiciones necesarias que le permitan regresar a fin de restaurar la relación con su hermano. Esaú lo iba a matar. Pero ¿quién es el que cambia los corazones? Pues es Dios. Jacob, tú tienes que regresar y pedir perdón a Esaú. Pero me va a matar. Pues yo estoy contigo. Pero no solamente estoy contigo, sino que voy a cambiar su corazón y también el tuyo. De tal manera que cuando se encuentren, ya no haya odio. De tal manera que cuando se encuentren, ya no haya espíritu de venganza. De tal forma que cuando estén nuevamente juntos, frente a frente, no haya raíz de amargura. Tú lo que tienes que hacer es creerme. Eso es todo. No, pero Señor, tú no conoces a mi suegra. Bueno, ¿tu suegra será más dura que Dios? Pregunto, ¿sí o no? Y entonces, se rieron algunos, ya sé por qué. Bueno, yo amo a mi suegra, ¿ok? Pero entendamos, hermanos, lo que yo quiero que entienda, que Dios, el que está acá, ¿qué está hablando? Que Él es el que tiene el poder suficiente, ¿para qué? Para obrar en el corazón de quien sea. Por eso que iba a regresar. Dios no es loco, los locos somos nosotros, que no le creemos a Dios. Yo te voy a hacer regresar, pero todo el mundo dirá, hombre, ¿cómo vas a regresar? Lo que no entienden es que Dios tiene planes, que tiene propósitos, y sus propósitos se cumplen, ¿sí o sí? Cuarto lugar, ¿qué dice? Yo no te abandonaré. No, son 5, hermanos. Está tremendo esto. Y esta es una promesa de que de esa ayuda de Dios, de esa ayuda divina. El Señor ha asignado la tarea y puede parecer dura y puede parecer difícil, pero ¿qué importa cuando ya se sabe, hermanos, que Él está de nuestro lado para poder hacerla con éxito? Y esta promesa nos habla del hecho de que Dios nos proporcionará todos los recursos necesarios y sobre todo la dirección para poder hacer lo que Él nos ha mandado. De tal manera que los resultados se den. Recuerda que Dios no tiene plan B. Dios tiene un único plan y ese plan se va a cumplir, ¿sí o sí? Quinto lugar. Pues no te lo dijo tu amigo. Yo te lo he dicho, le está diciendo Dios. Yo te lo he dicho, es lo que dice. Y esa es una promesa de ¿qué? De su cumplimiento. Es decir, Dios ha empeñado su palabra. Yo pregunto, ¿se va a retractar Dios?
¿Se da cuenta? Pero acá está dando su palabra. ¿Sí lo lee, sí lo nota? Yo te lo he dicho. Dios está empeñando su palabra y por lo tanto Dios va a velar. ¿Para qué? Para que el cumplimiento sea ¿qué? ¿Parcial o total? Total, desde luego, ¿no? De lo que Él ha expresado. Esta promesa nos recuerda algo que dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso entonces nos tiene que ayudar a vivir esa vida en victoria, hermanos. Pero ¿cuándo sucede? Cuando nosotros tenemos ese encuentro con ese Dios majestuoso, con ese Dios glorioso. Entonces, cuando nosotros tenemos ese encuentro, podemos confiar en las promesas de Dios. Si nos promete su protección, si nos promete sus bendiciones, podemos estar seguros de que Dios las va a cumplir. Jacob tenía grandes garantías para poder seguir adelante. Bueno, con eso, Señor, pues ni se diga nada más. Ahí voy. ¿O no? Pues claro. Este es el primer encuentro que entre Dios y Jacob. Y él se siente pues atemorizado ante la presencia de Jehová. Desde luego, imagínense, saber que ha sido un mentiroso, saber que pues robó, ¿no?, la primogenitura, saber que robó la bendición y viene huyendo y ahora Dios le dice todo esto. No, Señor, como que me siento achicopalado, ¿no? Como que me quiero esconder y siento temor. Pero es lo que sintió. Versículo 16, leamos por favor. 16 y 17 de Génesis 28. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Lo primero que vemos es que Jacob reconoce la presencia de Dios y está expresando pues temor por estar en la presencia de un Dios santo. Está en un lugar especial. En esos tiempos había una creencia popular en la cual se creía que las divinidades o los dioses estaban limitados a ciertos locales, a ciertas áreas geográficas. Bueno, Dios está presente, pero cuando yo viaje, pues como que no va a estar presente. Entonces tengo que aprovecharlo. Ahí está Dios, pero en el viaje no. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces ellos no tenían la seguridad de ¿qué? De la presencia de Dios en el viaje. Por eso todas las palabras que vemos tienen que ver con eso, porque el pensamiento de ellos es eso. No, Dios, ahí es su lugar. Acá no. En el viaje no. Hasta que llegue a todo el lugar, allá va a estar también la presencia de Dios, pero en todo este trayecto, no. Entonces Dios le habla y le está abriendo ¿qué? Le está abriendo la visión, le está abriendo el entendimiento. Como así lo hace muchas veces con nosotros. Muchos piensan que Dios solamente está en la iglesia. No, está donde tú estás. Si tú estás obedeciendo a Dios, ahí está. Si tú estás en pecado y vas a pecar, acuérdate que Dios está ahí. O sea, todos estamos siempre delante de la presencia de Dios. ¿Qué más vemos? En segundo lugar, al levantarse por la mañana dice que Jacob rinde culto. ¿Y cómo lo hace? Lo hace edificando un altar con la piedra que había usado como almohada, pues si lo había consagrado ese lugar, ¿no? Un altar pues es un lugar especial consagrado a Dios y Jacob lo consagra como derramando, dice, aceite sobre él. Y las palabras de Jacob pues revelan ciertas cosas. En primer lugar revelan que conocía a Jehová. Dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Tanto Abraham como Isaac pues le habían hablado del verdadero Dios. Y hasta ese momento Jacob, pues solamente Jacob conocía ¿qué? Como Job, ¿se acuerdan? ¿De qué? De oídas. No había tenido ese encuentro personal con Dios, pero ahora lo ve. Y no solamente lo ve, sino que ahora siente un profundo temor. Pero tenía una fe supersticiosa. Dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La visión le hizo pensar que por casualidad, así, de mera casualidad, allá, ¿sabe cómo dicen en Perú? De chiripazo, ¿no? Así, había dado con un lugar donde vivía Dios en este mundo, ¿no? Y que ese lugar pues era la entrada para ir al cielo. Dijo, no, pues, qué suertudo que soy, ¿no?
Lo que no se daba cuenta es que Dios está en todo lugar. Jacob tendría que aprender desde luego que Dios está en todo lugar y que la puerta del cielo, ¿quién es? Cristo. No un lugar geográfico, sino Cristo. Y su viaje le iba a enseñar todas estas cosas. Sigamos leyendo, por favor, Génesis, y vamos desde el 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si fuera de la prosperidad, cogería la última parte nomás. Si yo predicara sobre la doctrina de la prosperidad, cogería. Y lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ya ven, hermanos. Y comenzaría, ¿verdad? Todo el rollo. Pero bueno. Jacob se debe haber despertado con emociones encontradas. ¿Sí saben lo que es eso? No, sientes una cosa y sientes otra y ahora ¿qué hago? Como que, no, eso debe haberle pasado. Primero que estaba agradecido por lo que Dios había dicho. Pero a ese agradecimiento pues le dominaba, ¿qué cosa? El sobrecogimiento, el temor, ¿no? Ya, qué bien, ¿no? Pero ahora como que me siento, ¿no? Un lugar tan extraño. Dios se comunicó con él, Dios habló con él, Dios lo bendijo. Había escuchado la voz de Dios. Y lo primero que Dios hace, según el versículo 18, ¿qué cosa es? Adorar. Y aquí vemos el primer cambio en Jacob. En vez de tratar de sacar provecho personal de la situación, no, pues aprovecho que estoy con Dios, Dios, mírame, y comienza a hacer, ¿no? Tranzas, no, ya vemos que comienza, ¿cuál es su actitud? De adoración. Es decir, cuando alguien tiene un encuentro personal con Dios, su mente ya no se deja llevar por lo material, sino que su mente es cambiada y ahora se deja llevar por lo espiritual. Y en este momento dice que comienza a adorar. Jacob se inclina ante Dios para rendirle culto. Es decir, está aprendiendo que hay que vivir para Dios y no hay que vivir para sí mismo. Cuando el pecador realmente, hermanos, se postra delante de Dios, sabemos que está en un buen camino a la salvación. ¿Sí entendemos eso? Porque cuando alguien no reconoce su posición de pecador, pues nunca va a ser salvo. No, yo estoy bien, así como estoy. No, mira, a mí no me pueden decir nada, porque finalmente yo que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no sé qué. No, hermanos, esa no es la postura para obtener el perdón de nadie, de Dios. La postura para obtener el perdón de Dios es sentirse que es pecador. Sentirse que está enfermo. Recuerda, Jesús dijo: yo no he venido por los que están, ¿cómo? Sino por los enfermos. ¿Enfermos de qué? De pecado. Solamente cuando uno reconoce cuál es su condición de pecador, es que Dios nos mire con ojos de misericordia. Estamos en una mejor posición para que Dios nos perdone. O sea, eso es importante, hermanos, que nosotros podamos entender. Y para poder conmemorar pues esa maravillosa encuentro que había tenido, Jacob dice que toma la piedra que había puesto de almohada y lo erige, ¿no? Y como una especie de monumento. Y lo unge con aceite ahí para diferenciarla, ¿no? Este va a ser. Y marcó ese lugar como un lugar preciado donde Dios se le había aparecido. Y nombra aquel lugar como Betel, que significa casa de Dios. Jacob se propuso un día voy a regresar y voy a pasar por acá y yo sabré que aquí yo tuve ese encuentro con Dios. Y el propósito de nombrarlo así es que
él quería recordar esa experiencia realmente, como la primera vez, como la primera experiencia que él tuvo con Dios. Este encuentro de Dios y el hombre, hermanos, ¿saben qué? Es concreto. Es en un lugar específico y es en un momento definido. Así es el encuentro que tiene el pecador también con el Señor. La segunda cosa que vemos que Jacob hace es pronunciar algunos votos ante Dios, en los cuales él promete ciertas cosas, y esto es meritorio, no tan loables que Jacob parece condicionar sus promesas, porque muchos dicen, mira, ve, aquí está, Jacob le puso condición. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? ¿Sí o no? Bueno, el problema no es tanto que Jacob parece desconfiar de Dios, sino que condiciona sus promesas a ciertos beneficios personales que espera recibir de Dios. Jacob tiene que aprender, fíjate, Dios en su misericordia le dice que habla, habla todo lo que tú quieras. Es igual cuando usted viene a orar, muchas veces en lugar de orar, en lugar de tener intimidad con Dios, trae su lista de supermercado ante Dios. Dios, mira, yo quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro, y comienzas toda tu lista, ¿no? Y Dios dirá, sí, síguele. No, síguele. Sigue echando rollo, no te preocupes. Sí, es lo que pasó. Pero Jacob tiene que aprender a servir a Dios, aún si no hubiera provecho personal en hacerlo. Y Jacob promete 3 cosas a Dios. Dice, Jacob será su Dios. Segundo, Betel, el lugar donde estaba levantado, iba a ser el centro del culto a Jehová. Y en tercer lugar, Jacob le da a Dios, ¿qué cosa? Sus diezmos. No podemos considerar, hermano, las palabras de Jacob como si estuviera negociando con Dios. Señor, si tú haces esto, aquello por mí, entonces sí serás mi Dios o no. El Dios Salvador había asegurado que Él era su Dios y que Jacob era un débil pero muy amado hijo. Es lo que Dios le había dicho. Lo acabamos de ver, hermanos, con esas promesas. Qué alegría, hermanos, saber que nuestra posición ante Dios determina ese inmerecido amor de Él hacia nosotros, y no depende de nuestra conducta, depende de un amor tan grande, tan vasto, tan extraordinario, que nuestra mente tan corta no puede percibir. Y que muchas veces nosotros nos portamos, pero para ahorcarnos. ¿O no se porta así frente a las misericordias de Dios? ¿No? Ah, ustedes son santos. Bueno, pues yo nomás soy el único así. Hermanos, así nos portamos, porque no conocemos. Hermanos, este encuentro personal con Dios conduce a ciertos cambios evidentes en la vida de Job, aunque estos cambios pues muchas veces llevan años en ser establecidos en sus vidas. Pero ese hermano, mira, ya tiene ya 1 año y sigue lo mismo. Bueno, pues Dios está obrando, déjalo ahí. Dios está tratando con su vida. ¿O no? Algunos maduran más rápido, otros maduran más lentamente. Pero hay unos que son relentos también. Pero pues ese no es asunto de uno, es asunto de Dios. Yo tengo unas papayitas que las sembré a todas por igual, el mismo día, las mismas semillitas. Y tengo una papaya bien grande que está dando papayas. Otra que está dando papayas más chiquitas, pero tan chiquititos los frutos. Otra, más papayitas chiquitas. Y otra más chiquita todavía. Pero todas las sembré igual. Y entonces uno ve, wow, pues, aunque fueron sembradas el mismo día, en la misma tierra, el mismo fertilizante, la misma cantidad de agua para todas, todas no crecen igual. Es igual en la vida del creyente. ¿Sí comprendemos eso, hermanos? Sí, no, pero mira que no sé qué. No, cálmate. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues que hayan tenido ese encuentro con Dios. Porque si han tenido ese encuentro con Dios, tarde que temprano va a madurar. Y ahí la lleva. 2 cambios principales que vemos. Primero, en Jacob, nuevamente estoy, no sé por qué. Vemos a Jacob, en primer lugar, una fe personal en Dios. Es decir, ahora ya confía en Dios antes de confiar en sí mismo. En segundo lugar, vemos una disposición de servir a Dios
y no de servirse de Dios, como se sirvió de su hermano y se sirvió de su padre. Y la pregunta que deberíamos hacernos, o que yo les debería hacer, y usted con honestidad debería contestarse: ¿ha tenido usted un encuentro genuino con Dios? Porque algunos dicen: sí, yo tuve un encuentro genuino con Dios porque antes tomaba y ahora ya no tomo. Pues hay gente que va a Alcohólicos Anónimos y ya no toma también. ¿Sí o no? Hay gente que son los musulmanes, no toman. No, tiene que haber algo más, no solamente no tomar. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Sígale. O sea, es lo que tiene que, cuando tiene un encuentro genuino con Dios, es lo que tiene que haber. Es lo que hay. Por eso que dice el Señor: por sus frutos los conoceréis. Un encuentro genuino con Dios cambia todas las cosas. Es ese encuentro con Dios el que trae transformación, hermanos. Es el que cambia nuestra mente. Es el que cambia nuestra forma de pensar. Un encuentro con Dios lo que hace es te desnuda delante de Él y te hace ver tu condición pecaminosa. Te hace ver tu corazón que está en rebeldía en contra de Dios. Cuando tienes un encuentro con el Señor, entonces Cristo va a transformar tu mente para que ames tú a Dios en vez de que te rebeles contra Él. Y cuando tienes ese encuentro con Dios, cuando tú después de haber tenido ese encuentro con Dios, vas a odiar el pecado que antes amabas. Y ahora vas a amar a Dios al que antes tú te rebelabas. Es lo que hace ese encuentro. Un encuentro con Dios, hermanos, es donde ese momento cuando nuestros pensamientos son cambiados, cuando nuestras prioridades son cambiadas, cuando nuestras metas son cambiadas, y podemos decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.